Con el frío y las lluvias de las últimas semanas han aumentado las consultas por enfermedades respiratorias. Este tipo de patologías se caracterizan por comenzar de manera repentina y tener una duración cercana a las 2 semanas, siendo los niños y los ancianos los grupos de mayor riesgo. Queremos conversar más sobre este tema y para eso está aquí en CNN Contigo la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, la doctora Carolina Herrera. Doctora Herrera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mirna. A ver, doctora, primero que nada, estamos en una semana bastante complicada. Viene la humedad, ya estamos sintiendo, digamos, los efectos de la humedad después de las lluvias. Va a venir probablemente una semana complicada en términos de ventilación. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Bueno, aquí se da la confluencia de los factores que promueven las infecciones respiratorias. Un acúmulo de susceptibles, de personas que por alguna razón tienen más sensibilidad a hacer enfermedades respiratorias como los lactantes, los adultos mayores, los enfermos crónicos. Se da también una condición propia de los gérmenes, vale decir una mayor virulencia de los virus como el sincicial respiratoria o las bacterias como la bordetela, que es el productor de la tos convulsiva o coqueluche, y una condición climática en que se dan condiciones de frío y humedad que son las que promueven la inflamación, ¿cierto?, del pulmón y disminuyen las defensas locales. ¿Y cuáles afecciones más comunes podríamos estar esperando que surgieran con mayor importancia, con mayor presencia? En general, en Santiago se espera que haya alrededor de 6 episodios de infección respiratoria al año por cada adulto, pero esos episodios de infección respiratoria, las personas que tienen mayor susceptibilidad o mayor vulnerabilidad, que son inmunosuprimidos, personas que tienen el pulmón con más secreciones, en general asmáticos, pacientes que fuman, van a producir cuadros un poquito más prolongados, pero los importantes son aquellos que tienen cuadros graves, con insuficiencia respiratoria, que uno puede identificar porque el paciente tiene una respiración superficial y rápida, está con fiebre, tiene un quejido los niños o no quieren comer. Doctora, lo primero que uno podría pensar es un resfriado común que luego se puede complicar y por lo tanto también aquí hay que tener muy en cuenta cuáles son los plazos, es decir, por ejemplo, un resfriado común, ¿cuánto debiera durar y cuándo hay que preocuparse si ya los síntomas se extienden más allá de lo determinado? Dado que las enfermedades respiratorias parten casi todas de la misma manera, con aumento de secreción bronquial, tos, flema y algo de fiebre, un cuadro respiratorio que persista febril por más de 24 o 48 horas en niños o en ancianos tiene que ser visto por un médico. No necesariamente un especialista, pero sí por un médico, alguien que lo pueda auscultar, le tome una radiografía y algunos exámenes. Datos importantes son que la persona no quiera tragar, no quiera comer, habla incoherencia si es un paciente anciano o un niño que que no quiera mamar si es muy chiquitito, o que tenga, por supuesto, fiebre persistente que no ceda con los analgésicos comunes. En esos casos uno tiene que pensar de que tendría que recibir antibióticos y esos son de prescripción de los doctores en Chile. Doctora, usted me hablaba antes de comenzar la entrevista de que ha habido un aumento en la virulencia de los gérmenes. ¿De qué se trata exactamente? El aumento del coqueluche que se vio a fines del 2010 y sobre todo en el área de la octava región, pero también Valparaíso, la región del Libertador y región metropolitana, no solo ocurrió aquí en Chile, sino que también es un fenómeno mundial. Ahora, nosotros en la Sociedad Respiratoria hemos estado conversando respecto a por qué este brote y este pico, sobre todo en la octava región, y no podemos dejar de pensar de que, por ejemplo, el efecto del terremoto sobre miles de vacunas que se perdieron podría haber tenido en algún momento alguna incidencia que estamos viendo ahora. Eventualmente podría ser una razón para que haya más susceptibles. Así es que nos parece muy bien que el Ministerio de Salud haya tomado una medida respecto a la vacunación en esta oportunidad con el programa Capullo de los adultos que viven en las casas de los recién nacidos. Se vacunan, como usted sabe, a las madres en los hospitales y a los mayores de 12 años y en este momento se está planteando la vacunación para todos los niños de 13 años contra la bordetella pertussis, que es el causante del coqueluche. ¿Qué pasa si no se vacuna? Evidentemente, más bien, ¿qué pasa si se desarrolla esta enfermedad? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, tal como su nombre lo indica, la tos convulsiva significa que la persona puede tener un cuadro respiratorio que tiene una característica muy precisa y es que es una tos que intenta sacar las secreciones desde abajo hacia arriba y puede producir cuadros de compromiso neurológico. Es un cuadro que se veía ocasionalmente en los adultos, pero que ahora ha aumentado, se ha triplicado, digamos, su incidencia, pero se ha triplicado básicamente en niños, en lactantes menores de 6 meses. ¿Y cómo se ataca exactamente? Bueno, tiene tratamiento antibiótico, es una bacteria, de tal manera que eso se trata con antibióticos, pero la idea es que no se produzca, como en todas las enfermedades en general
respiratorias. La idea sería lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas para evitar tener que tratar las infecciones, porque resulta que cada vez que nosotros tratamos con antibióticos, esos antibióticos van produciendo resistencia y el germen se va haciendo resistente cada vez más a esos antibióticos. Por lo tanto, lo ideal es, como recomendación a la población, en este tiempo ventilar las casas, mantener un nivel de temperatura adecuado, abrigar a las personas, abrigar a los niños, evitar los cambios bruscos de temperatura, higienizar las manos en donde uno estornuda o tose, ¿cierto? Mantener un lavado de manos permanente y no fumar dentro de las casas. Desde luego que en la octava región y en algunas otras regiones del sur del país se ocupa para calefaccionar material particulado, vale decir salamandras, estufas a leña, que son una maravilla, pero que en realidad también producen inflamación en los bronquios. Doctora, fíjese que hace algunos días veíamos un informe desde el Ministerio de Medio Ambiente que señalaba que se calcula que alrededor de 4.000 personas fallecen al año, solo por motivo de la contaminación y particularmente la contaminación que está afectando en este momento, bueno, no solo a la región metropolitana, a otras regiones, a otras capitales regionales como Temuco, por ejemplo. ¿Cuánto influye la contaminación en el florecimiento de las enfermedades respiratorias? Bueno, influye muchísimo, pero yo le tengo que decir una cosa, son 4.000 muertos solo porque nosotros podemos medir cuál es el efecto del PM2.5, que son el tipo de partículas que llegan hasta el alvéolo, que mide 5 micras, y por lo tanto algo que mida 2,5 llega directamente al alvéolo. Pero si fuéramos capaces de medir el PM0.1 micra, que pasa directamente del alvéolo a la sangre, seguramente serían más los muertos. Ahora, no quiero minimizar en la cifra, pero en Chile se mueren 17.000 personas al año por efecto del cigarrillo, que es el mayor contaminante intradomiciliario que tenemos. No hay que olvidar eso. Nosotros muchas veces nos preocupamos por un pic de una enfermedad que produce, 80 muertos al año, pero resulta que esto mata 40 personas por día, el tabaquismo. Por lo tanto, doctora, en general, la principal recomendación que usted haría en este caso, en respecto de lo que se nos viene ahora en estos días. Hidratar adecuadamente a los niños, mantener un nivel de vigilancia sobre los cuadros febriles, estar atentos si acaso tienen aleteo nasal, se le hunden las costillitas al Estamos hablando de lactantes, ¿no? En los lactantes, ¿cierto? En los pacientes adultos si hablan incoherencias, si no quieren comer, si se inhiben. Cualquier cuadro que signifique tos y flemas por más de 15 días debe ser visto de todas maneras en un consultorio. Doctora Herrera, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. A ustedes, muchas gracias. Cerramos de esta manera estos 30 minutos, ya volvemos con más Sala de Noticias.